Un cuento de Navidad del pato Don Pico. Era una fría mañana de invierno en el lago de los patos. La nieve cubría todo el lago y los árboles a su alrededor. En el lago vivía un pato viejo y gruñón llamado Don Pico, quien no era precisamente un amante de la Navidad. Mientras todos los patos y animales del lago se preparaban para la gran celebración, Don Pico refunfuñaba y se quejaba de que Navidad no era más que una pérdida de tiempo. El pequeño Patricio, un patito alegre y soñador, siempre había escuchado historias sobre cómo en Navidad ocurren cosas mágicas. Este año, Patricio había decidido hacer algo especial para que todos pudieran disfrutar de una Navidad en armonía, incluso Don Pico, aunque él no parecía interesado. Don Pico era conocido en el lago por ser solitario y poco amistoso. Mientras todos los patos decoraban el lago con guirnaldas de ramitas y piñas, y se preparaban para la gran cena de Navidad, Don Pico se mantenía alejado, observando desde su cabaña con gesto serio. Doña Pluma, la madre de Patricio, intentó invitarlo a la cena, pero él solo respondió con un gruñido. No necesito de estas tonterías de Navidad. Deberían ahorrar esas ramitas y piñas para cuando el invierno esté más frío, no para una fiesta inútil. Patricio escuchaba estas palabras y no entendía por qué Don Pico no quería disfrutar de la Navidad. Entonces, lleno de entusiasmo, decidió que esa Navidad sería diferente para Don Pico, y se propuso hacer algo especial para él en la cena navideña. Esa misma noche, mientras Don Pico dormía, comenzó a sentir un extraño frío. De repente, apareció frente a él una figura brillante. Era el espíritu de la Navidad pasada, una pequeña luz que resplandecía como una estrella. Don Pico, vengo a mostrarte recuerdos de tus Navidades pasadas, le dijo el espíritu con una voz suave. De pronto, Don Pico se encontró viendo escenas de cuando era joven. Recordó cómo solía disfrutar de la Navidad junto a sus amigos y familiares, nadando en el lago y compartiendo comida en la orilla. Recordó el cariño de su madre y el entusiasmo de sus amigos, y sintió un pequeño nudo en la garganta. ¿En qué momento había perdido el espíritu de la Navidad? Entonces, desapareció el espíritu de la Navidad pasada, y en su lugar apareció el espíritu de la Navidad presente, un pato con plumas brillantes y ojos amables. Ven conmigo, Don Pico. Quiero mostrarte algo, dijo el espíritu. Don Pico observó cómo Patricio, Doña Pluma y los demás animales del lago se preparaban con entusiasmo para la Navidad. Vio cómo compartían lo poco que tenían, como si todo fuera un tesoro, y cómo Patricio hablaba con cariño sobre él, deseando que pudiera unirse a ellos para celebrar. Don Pico sintió algo extraño en su corazón al ver cómo se preocupaban por él, a pesar de su mal humor. Finalmente, apareció el espíritu de la Navidad futura, una sombra silenciosa que no hablaba. Le mostró a Don Pico una visión del mismo ya anciano, viviendo solo, sin amigos ni compañía, en un lago vacío. Era un futuro triste, y Don Pico sintió miedo de que eso pudiera hacerse realidad. Al despertar, Don Pico se dio cuenta de que todavía era Nochebuena. El corazón le latía fuerte, y se sintió decidido a no acabar solo y sin amigos. Así que, lleno de entusiasmo, se puso su bufanda y salió hacia el lago. Para sorpresa de todos, Don Pico se unió a la gran cena de Navidad. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó, con una pequeña sonrisa. Los demás patos y animales lo miraron sorprendidos, pero rápidamente le dieron la bienvenida. Patricio estaba feliz de verlo allí y le ofreció una ramita decorativa para la fogata, además de darle un gran abrazo. ¡Feliz Navidad, Don Pico!, dijo con una gran sonrisa. Esa noche, todos disfrutaron de la cena y compartieron historias y risas alrededor de la fogata. Don Pico sintió el calor de la amistad y se dio cuenta de que no importaba cuántos inviernos pasaran, la Navidad siempre sería un momento especial cuando se compartía con seres queridos. Desde ese día, Don Pico nunca volvió a pasar una Navidad solo. Se convirtió en un pato amable y generoso, y cada invierno recordaba la noche en que los tres espíritus de la Navidad lo ayudaron a redescubrir el valor de la amistad y la alegría. Y así, el lago de los patos vivió una Navidad llena de magia, amor y cambio, una Navidad que nadie olvidaría. Esta historia nos enseña que la Navidad no se trata solo de adornos o regalos, sino de compartir momentos especiales con las personas que queremos.
Don Pico aprende que lo más importante es tener amigos y estar rodeado de cariño. Cuando compartimos, somos amables y ayudamos a los demás, hacemos que la Navidad y cada día sean más felices. Hasta la próxima aventura.